Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. También yo creo que una cultura, ¿no? Porque todo eso venía de la mano de que la financiación del Estado pasaba por todos esos procesos, ¿no? A través de impuestos a todo eso. Y entonces la gente aceptaba y le pareció fenomenal que hubiera un descenso de la presión fiscal a los ciudadanos enorme, ¿no? Entonces reducían impuestos a los ciudadanos, el dinero del Estado entraba por esa vía, a pesar de que todo eso y que era una burbuja y que era conocido lo que iba a pasar. Y la cultura de este país es que bien que no hay impuestos, ¿no? O sea, yo creo que también hay, no solamente los políticos, la inmobiliaria y los financieros, sino también hay una cierta, diferente nivel, por supuesto, responsabilidad en la medida que había una cultura ni de defensa de lo público, o una cultura de aceptar que lo privado es mejor y una cultura de mejor cuanto menos impuestos, ¿no? Sí. No, en ese sentido, claro, bueno, aparte que las propias entidades y sobre todo había un clientelismo fuerte también directamente, o fíjate, en caso, pues por ejemplo, del Ayuntamiento de Marbella, que había ahí no sé cuantísimos miles ahí que estaban viviendo de la historia, ¿no? Entonces te das cuenta que claro, se lo llevaron a todos. De una u otra manera, pues claro, se promovía claro, ese clientelismo unido a que mientras todo subía, pues era un poco lo que yo he hablado a veces, que entonces todo eso lo que ha extendido es el virus de la especulación por todo el cuerpo social. Entonces los que habían comprado algo, bueno, es el efecto riqueza, se sentían cada vez más ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, socialmente, pues es lo que ha permitido sostener el tema y la perplejidad ahora que el país ha pasado de rico a pobre de la noche a la mañana, vamos por el predominio de lo inmobiliario y lo financiero, claro, que es un poco la clave. No, perdona, sí. No, que a mí me parece curioso porque por un lado es verdad que pues hay esta especie de alergia, o sea, el pullido cada vez que se habla de lo público o de empresa, el entramado público empresarial, pero por otro lado, por eso es que el Estado tiene que retraerse, no tiene que por otro son los megaproyectos, son en estos presupuestos generales del Estado las concesiones a Adelson para el proyecto de Eurovegas, ¿no? Que es claro. Que son bastante, es bastante sintomático, ¿no? Es decir, parece que al final lo del libre mercado lo utilizan para enriquecerse cuando quieren, ya no, pero es que hay todo esto está en las antípodas del libre mercado, es un laissez-faire para los poderosos, ¿no? Que hagan lo que quieran, es decir, que pongan lo de Eurovegas o lo que sea en donde se les ocurra, es decir, libertad absoluta pero entonces no para la mayoría de la gente. Entonces la cuestión clave es que no se puede hablar de lo público y lo privado así en abstracto, sino que depende pues qué participación social hay, porque si en las cajas hay todo eso no lo controla nadie y entonces resulta que pasa lo que ha pasado y tal, pues dices, joder, pues a lo mejor es que en un banco por lo menos hay junta de accionistas y cotiza en bolsa o algo, quiero decir que hay un pelín más de transparencia, ¿no? Entonces, claro, pero es que por eso no se puede hablar en general, yo creo, y sobre todo también que haya una ciudadanía, claro, pues que se preocupe más, que haya instrumentos más de participación, de control, porque es que si no, pues ni público ni privado. No, y entonces respecto a lo de los megaproyectos, pues claro, ves que eso justo es lo que ha ocurrido con el territorio, se ha ordenado en función del poder de un propietario que entonces ejercía como atractor de un megaproyecto para que cayera allí en una finca, ¿no? Y no en la de al lado. Entonces en ese sentido, bueno, yo tengo muchos ejemplos, incluido lo de Valdeluz, de Esperanza Aguirre, pues claro, el megaproyecto cae justo y entra como un guante en las lindes pues de una finca. Entonces coges tú el catastro, ves los lindes de la finca, cae ahí. Entonces si fuera algo de planeamiento, pues entonces afectaría pues a varias fincas, varias y tal. Entonces eso ves tú que está hecho en general de esa manera, que es igual ves todos los megaproyectos, pues qué sé yo, lo de Sanadú, pues era esa finca de la familia de Franco, que por una serie de vicisitudes y de cambios de propiedad, pues ha ido. Entonces, así sucesivamente. Entonces, la cuestión es que lo de los megaproyectos, pues buscas siempre un pretexto, ¿no? Y entonces el ejemplo más de pretexto han sido los parques temáticos.
Entonces comprabas todos los terrenos de alrededor, llevabas con dinero público pues autopista, ferrocarril o tal, pues como se ha llevado al parque Warner, ¿no? Pero entonces la Warner que ha puesto 4%, que luego se ha ampliado más, menos del 3%, entonces la de Caja Madrid era la que había puesto Arpegio, la empresa de suelo público. Entonces, claro, son las que pusieron más del 60%, claro. Entonces ves que todo eso está engrasado con dinero público. Lo que pasa es que pillas un pretexto, que es ese, y entonces el pretexto, aparte de los parques temáticos, que están todos apoyados por el dinero de las cajas y de eso, y que están todos en quiebra, claro que son... Entonces ves que el proyecto en sí, pues eso era un fiasco, ¿no? Era un mero pretexto para sacar tajada con plusvalías de los terrenos que se revalorizaban mediante esa operación, ¿no? Y entonces el otro pretexto era el de los casinos y eso, que entonces ya, bueno, en Madrid, ya sabes, bueno, está el casino antiguo en la calle Alcalá, luego ya se hizo el de Las Rozas, luego ya se hizo el de Aranjuez, entonces en ese ya fue un megaproyecto en el cual participó pues la empresa de suelo público de Arpegio también, pues para comprar y revender unos terrenos para que redondearan allí la operación. Entonces todo eso, bueno, ahí en La Vega del Tajo, que es un regadío, vamos, una huerta antigua, que entonces si lo habéis visto pues por la noche desde Aranjuez, se asoma uno allí y ve de pronto como unas luces de neón por ahí hacia la huerta y el Tajo. Dices, bueno, ¿qué es esto? Parece como un Cristo dos pistolas, ¿no? Entonces eso parece surrealista, ¿no? Bueno, pues es que eso no se acaba ahí, sino que siguen otra vez, pretendían los 30 y tantos casinos por el desierto de los Monegros, y entonces esa es la misma operación que ahora luego vuelve otra vez aquí, pero que es que el tema lo del reino de Don Quijote en Ciudad Real, con el casino que se pretendía instalar allí, pues ese era el pretexto, claro, para toda esa operación. Entonces en todas esas operaciones, ¿qué pasa? Pues que sacan plusvalías ya, algunos se van con la música a otra parte, dejan ahí el muerto, entonces que es un poco lo que ha ocurrido con los parques temáticos. Sí. Y entonces en este de Madrid, pues ahí en el blog de Inés Sabanes sale un poco la historia de los terrenos y de quién es quién, y cómo eso estaba sentenciado para ir ahí, o sea que toda esa historia de Barcelona y tal es un marketing, un montaje como para que había otros posibles candidatos que para nada lo sabía. Entonces una cosa de ponerlo ahí en ese sitio para sacar tajada unas plusvalías de unos terrenos que luego no se hace o se queda a mitad, pues como lo de Ciudad Real, que claro, es la misma historia, porque es lo mismo. Es que el gran negocio es que iban a venir todos los ricos del mundo a jugar al casino de Ciudad Real, ¿no? Y para eso montaron un aeropuerto de 1.200 o 1.300 millones de euros, ¿no? Allí en un aeropuerto que ahora está vacío, ¿no? Entonces, claro, ves que dices, hombre, pues yo creo que la ruleta es la misma en todas partes, y para eso pues van a Monte Carlo o algún sitio un poco más glamour, no a la llanura manchega. y entonces, no sé, yo creo que es que o es muy poca imaginación, desde luego, y que no se les ocurra otras cosas, ¿no? Como pretexto, ¿no? Máxime que, como he dicho yo, ¿no? Pues un gobierno clerical y de derechas que promueva con dinero público la prostitución y el juego, pues ya es una buena paradoja. Es que raya en el surrealismo, sí, ¿no? Que eso, cuando comenté yo eso en una entrevista, luego vinieron los obispos desautorizándolo. No es que la odian, a lo mejor tiene toda la razón y todo. Pero en todo esto que comentas, a nosotros nos ha surgido una reflexión también en un momento dado haciendo este número, que es ¿qué sentido tiene en un momento dado una democracia representativa cuando lo que son los órganos que representan a esa soberanía nacional ya no tienen el poder para aplicar determinadas políticas? Ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni el gobierno. Y si tienen el poder, esas negociaciones, como tú dices, se dan en la trastienda, se dan por detrás. Entonces, pensando en todo ello, nosotros establecimos en un momento dado una analogía entre lo que denominan algunos autores el shadow banking system, que es el sistema bancario en la sombra, como que podría existir eso mismo, un sistema político en la sombra, sí.
con determinadas particularidades muy semejantes, es decir, está desterritorializado porque se mueven las élites muy fácilmente internacionalmente, seguían por una serie de capitales que seguían libremente. Hay determinados centros de poder que podrían ser Nueva York, Londres, Hong Kong y paraísos fiscales, básicamente. Hay una cierta connivencia de élites, pero en cierto sentido te obligaba a replantearte que la democracia representativa como sistema dejaba de tener sentido. Sí, sí. Y la única manera que veíamos, en cierto modo, para recuperar ese control por parte de la población de lo que es la exigencia de responsabilidades a sus gobernantes, era justamente haciéndolo más participativa. Sí, sí. Pero eso también requiere un trabajo a muy largo plazo de cultura política que engarza con lo que tú decías, de que también el ciudadano tiene que ser informado y entonces no es una cuestión de una revolución de un día o de un saqueo, de saquear el Congreso, asaltarlo y tal, sino que también es una batalla de ideas, en cierto modo, sí, a sí. largo plazo. Sí, sí, sí. Sí, no, y de una cultura, es decir, que, bueno, hombre, el gran problema es que yo creo que en este país ha sido la caricatura de la evolución pues del capitalismo en general, que ha pasado pues eso de ese enfoque que se sigue creyendo un poco pues de la producción, entonces un poco ese productivismo y esas cosas, ¿no? Del trabajo, de no sé qué, y entonces ya con el gran predominio pues de lo inmobiliario financiero, de juegos especulativos que tienen muchísima más importancia, claro, que el mero carrusel de la producción y del consumo, y entonces que arrastran, pues claro, como ha pasado con la economía española, por completo, claro, a la economía, porque es lo que era súper determinante, era la burbuja inmobiliaria, vamos, con ese andamio, claro, inmobiliario financiero, que era a la vez, ¿no? Entonces ves que en ese sentido todo eso está reñido efectivamente con la democracia, en cuanto que ni siquiera en esa democracia representativa funciona como tal, porque no es que no tengan poder, sino que es que, me refiero al tema del Parlamento o el Pleno Municipal o tal, sino es que ni siquiera se usan para llevar allí y discutir las tomas de decisiones, sino que las decisiones se han tomado de antemano. Entonces sigo. Sí, sí, sí. Sí, porque se han tomado de antemano la trastienda, como decíamos, ya y entonces eso justo es lo contrario a lo que tenía prohibido la democracia griega, que era que las cosas no se podían acordar y ya traer llave en mano, sino que tenía que discutirse todo en el ágora, ¿no? Entonces haber una exigencia de responsabilidades. Claro, y con transparencia y discutirlo. Y si no, el ostracismo. Y si no, el destierro. Destierro, ostracismo. Entonces, claro, pues es justo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, aparte que no se ha propiciado para nada instrumentos de participación y de cohesión social, en el sentido de que lo que se ha ido generando es como un desierto social, que solo están los partidos políticos y las empresas, que, como he comentado yo, en sitios, pues claro, si son organismos por definición pues jerárquicos y centralizados, entonces donde hay ahí pues una obediencia y tal, pues ahí difícilmente puede salir de eso una sociedad de individuos libres e iguales, ¿no? Entonces con esos mimbres no salen esos cestos. Entonces más bien ves que ahí precisamente habría que promover pues otro, es decir, lo que en la Revolución Francesa llamaba cuerpos intermedios, es decir, que dieran pues y en ese sentido, hombre, se ve pues que hay sociedades más cohesionadas, o vamos, mismo aquí en España pues también ves diferencias, ¿no? Entre Valencia o a lo mejor el País Vasco, ¿no? Pues en el País Vasco pues está más cohesionado, más diversificado, no sé, ves que hay como más espíritu así de cohesión social, ¿no? Que es a lo mejor es difícil de explicar, pero aunque efectivamente
también se veían grúas por el País Sí, Vasco. también sí. Comentaba yo en una entrevista que me hicieron por allí, menos, pero también. Sí, no. Y además, claro, porque esto, pues todo el mundo habla de la crisis económica y, en fin, está ubicua la crisis en todas las conversaciones, pero la crisis política no está en tantas conversaciones, ¿no? ¿O sí está? Bueno, no he estado, pero yo había comentado en un artículo en público precisamente cómo la crisis económica había arrastrado, claro, a la crisis del sistema político, porque hasta ahora, durante el auge y todo eso, pues parecía que todo el mundo tan satisfecho, que todo estaba como muy entonces todos los políticos por ahí muy orondos, todo muy parecía que todo eso iba muy bien, no había ningún problema, ¿no? Sin embargo, ahora pues entonces claro, han salido a la luz pues sí, que lo de que lo llaman democracia y no lo es y cosas de esas, que entonces claro, todo el tema que se había cerrado en falso en el caso de la transición en España, pues entonces resulta que ahora otra vez pues aflora, claro, porque ahí ves que también la propia Constitución pues se acordó en la trastienda de los partidos políticos, entonces no hubo proceso constituyente. Entonces, claro, en parte es donde ahí se inclinó, se otorgó todo el poder a los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, pues yo recuerdo eso, entre las dos elecciones, las primeras generales y las municipales, pues ya los líderes de las asociaciones de vecinos se metieron a los partidos políticos y entonces ya dijeron, bueno, no, de participación, pero si ya estamos aquí, ¿para qué? Y entonces un poco igual que cuando los líderes de los soviets pues se metieron en el partido bolchevique, allá apaga y vámonos, que entonces la cosa pues, se complicó. Pues entonces un poco vemos que es lo mismo, entonces y todo eso ha durado hasta ahora, pero ahora ha hecho crisis, ahora se ve que eso, pues, la verdad que no, entonces se ha visto la polarización social, el caciquismo y que todo este boom pues no ha redundado en una mejora de la calidad de vida del conjunto de la población para nada, ¿no? Entonces ves que sobre todo pues toda la población joven, ahora castigada por el paro y por todo esto, pues claro, tiene muchas menos oportunidades en general de lo que tenía la población hace unos cuantos años. Entonces, en vez de irse a mejor, pues se ha ido a peor en ese sentido, porque se ha acentuado la polarización social. Moi je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Moi je saigne. Moi je crois. Je songe, moi Et je je missionne. Toi qui es là et conditionne. Moi je pense. Moi. Je recommence. Toujours moi. Moi je pense. Je recommence. Moi je pense.